Hola, bienvenidos a este análisis profundo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento académico que, la verdad, es exhaustivo a más no poder. En el ámbito universitario se le conoce simplemente como el tema 1. Sí, el temido tema 1, exacto. Eso es. Y bueno, aborda, digamos, los aspectos históricos, conceptuales y metodológicos de la psicología del aprendizaje. Que suena muy denso dicho así, ¿verdad? Totalmente. Suena a manual gordo. Pero, a ver, la misión que tenemos hoy por delante es súper ambiciosa y a la vez muy terrenal. Vamos a trazar un poco ese recorrido de cómo la humanidad pasó de sentarse a filosofar sobre la mente de una forma súper abstracta a lograr predecir y controlar la conducta de forma científica. Claro, porque al final, aprender no es solo memorizar datos para un examen. Ya, no es recitar la lista de los Reyes Godos. Exacto. Es nuestra herramienta biológica de supervivencia más potente. Y aunque el título de ese documento que mencionas pueda sonar, no sé, algo árido o técnico, en realidad es el manual de instrucciones de nuestra capacidad de adaptación. Habla de los cimientos de por qué cualquier ser vivo hace lo que hace. Vale, para entrar un poco en materia, yo pensaba el otro día en cómo abordamos normalmente las explicaciones científicas. O sea, para quien nos esté escuchando, siempre tenemos esta expectativa de precisión absoluta, casi clínica, ¿no? Sí, como si todo fuera blanco o negro. Claro, como que si alguien se rompe un brazo, vas al médico, te hacen una radiografía, ves una línea blanca dentada y el traumatólogo te dice que hay fractura o no la hay. Es un diagnóstico binario y ya está. Y es una visión reconfortante de la ciencia, la verdad. Pero claro, el problema surge cuando intentamos aplicar esa misma lente, esa búsqueda de la fractura visible, al mundo de la conducta humana. Ay, madre mía, ahí la cosa cambia. Cambia muchísimo, porque cuando intentamos observar la mente, no hay placa de rayos X que valga. Es un terreno que históricamente ha sido, digamos, un pantano metodológico. Sí, porque los objetos de estudio son invisibles, ¿no? O sea, los pensamientos, las motivaciones, el propio aprendizaje, no los puedes ver a simple vista. Exacto. Y por eso es fascinante ver cómo la psicología poco a poco tuvo que inventar sus propias herramientas para salir de ese pantano y ganar rigor. Pues mira, si nos remontamos a antes de que existiera siquiera la palabra psicología, el texto nos lleva a las raíces filosóficas, que me parece increíble. El punto de partida es nada menos que Aristóteles. Nada menos, sí, con el asociacionismo clásico. Eso es. Él ya observó, fíjate, que nuestra mente no archiva la información así de forma aislada, en cajas separadas, sino que conecta ideas basándose en tres principios clave, que son semejanza, contraste y frecuencia contigua. Y es que Aristóteles sentó una base lógica enorme con esto. Básicamente decía que si dos cosas ocurren juntas en el tiempo y en el espacio con suficiente frecuencia, nuestra mente hace clic y las enlaza irremediablemente. Claro, se pegan. Sí, pero bueno, el salto de verdad, el crítico, no llegó hasta unos siglos después con los empiristas británicos. Ah, los de la tabula rasa, ¿verdad? Eso es. Ellos propusieron la idea de la mente en blanco. Argumentaban que, al nacer, no traemos absolutamente ningún conocimiento de fábrica. Cero. O sea que toda nuestra arquitectura mental, todo lo que somos, se construye puramente a través de la experiencia sensorial. Totalmente. Y entonces, en medio de todo este debate filosófico sobre si venimos en blanco o no, aparece Descartes y suelta lo que conocemos como el dualismo cartesiano. Que esto es clave. Él trazó una línea divisoria enorme ahí. Afirmó que los humanos tenemos, por un lado, un alma racional conectada a Dios, pero que nuestros cuerpos, y los de los animales también, claro, son meras máquinas biológicas. Máquinas puras y duras que responden a las leyes de la física, sí. Y aquí es donde Descartes aporta un concepto que, la verdad, lo cambia todo en la historia de la ciencia. El arco reflejo. Vale, vamos a desgranar esto un momento, porque para entender el impacto del arco reflejo, creo que hay que dejar de pensar en psicología y pensar casi en ingeniería. A ver, explícate. Pues a mí, la mejor manera de visualizar el arco reflejo de Descartes es pensar en el código más básico de un ordenador, o sea, la típica función condicional. Si ocurre X, entonces haz Y. Ah, claro, sí, sí, sí. Pues Descartes nos decía que nuestra anatomía tiene un código idéntico. Si un estímulo externo, X, entra en contacto con el cuerpo, no sé, acercar la mano a una llama. Sí, te quemas. Eso, te quemas. Pues los espíritus animales, que es como los llamaba él,
viajan por los nervios y ejecutan automáticamente la respuesta Y, que es retirar la mano pitando. Sin que intervenga el alma ni nada. Exacto, cero pensamiento consciente. Es una reacción 100% mecánica. Fíjate que esa analogía de la programación es buenísima para ilustrar lo mecánico del asunto. Luego, lo que hizo la ciencia posterior fue, evidentemente, limpiar toda esa idea mística de los espíritus animales. Claro, normal. Y sometieron ese código de si X, entonces Y, al método experimental duro. Aquí es donde entra, por ejemplo, la reflexología rusa, con figuras como Sechenov. Que lo que dijo Sechenov en su momento fue un escándalo, ¿no? Un escándalo total, porque afirmó que la causa inicial de absolutamente toda conducta, incluso la más compleja que te puedas imaginar, no está en el pensamiento libre, ni en la voluntad, está en la estimulación sensorial externa. O sea que sin un estímulo que venga de fuera, de nuestro entorno, el sistema simplemente no arranca. Nos quedamos parados. Correcto. Y justo sobre esa premisa tan mecánica es sobre la que trabajó el famosísimo Ivan Pavlov. Ah, claro, todos conocemos el cliché del perro y la campana. Sí, pero muchas veces se nos olvida el rigor brutal de lo que Pavlov estaba haciendo en realidad. O sea, él no era psicólogo, era fisiólogo. Ya, él estaba a lo suyo con la digestión. Exacto. Estudiaba la digestión usando fístulas gástricas que implantaba quirúrgicamente en los perros para medir, pero vamos, hasta la última gota exacta de saliva y jugos gástricos. ¡Qué precisión! ¡Madre mía! Y haciendo eso fue como se tropezó con el condicionamiento clásico. Demostró que por pura contigüidad, un estímulo completamente neutral del ambiente, como el sonido de los pasos del cuidador al acercarse, podía hackear ese código biológico y provocar una respuesta involuntaria. O sea, Pavlov nos demostró que el ambiente puede reprogramar nuestros reflejos internos. Pero bueno, el documento de hoy señala que el marco conceptual definitivo, la pieza que faltaba, la puso Charles Darwin. Claro, es que la teoría de la evolución derribó por completo ese muro de soberbia que nos separaba de los animales. Sí, estableció una continuidad biológica innegable. Darwin nos enseñó que el ambiente no solo te reprograma un reflejo puntual, sino que es el mecanismo primario que selecciona qué conductas van a sobrevivir y cuáles se van a extinguir a lo largo de las generaciones. Darwin nos trajo la adaptación, en mayúsculas. Pero claro, todavía quedaba un enigma gigantesco por resolver en esa época. A ver. Pavlov había explicado los reflejos involuntarios. Vale. La salivación, el parpadeo, el susto si oyes un ruido fuerte. Pero, ¿qué pasa con las acciones voluntarias? Claro, lo de por qué decidimos hacer cosas. Eso es. ¿Por qué un animal decide moverse, explorar una sala o manipular un objeto? Pues a finales del siglo XIX, fíjate, los psicólogos intentaban explicar esto de las acciones voluntarias usando la misma contigüidad que usaba Pablo. Sí, estaban atascados ahí. Veían la mente un poco como una mesa de billar, literalmente. Imaginaban que las ideas y las acciones eran bolas chocando entre sí. Si la bola blanca golpea a la roja en un momento y lugar exactos, pues la roja se mueve. Para ellos, la pura contigüidad de espacio y tiempo lo explicaba todo. Y es una metáfora perfecta para entender cómo pensaban entonces. Todo era un empuje físico, un estímulo empujando mecánicamente a una respuesta. Hasta que llegó Edward Thorndike y desmontó la mesa de billar por completo. Ah, con sus famosas cajas problema. Exactamente. Thorndike metía gatos hambrientos en unas cajas de madera llenas de palancas y pestillos, y ponía un plato de comida fuera, a la vista. Pobre gato, menuda frustración. Ya ves. Al principio, los gatos daban zarpazos caóticos por todas partes hasta que, por puro accidente, accionaban el pestillo y salían a comer. Vale. Pues Thorndike se puso a medir los tiempos y vio que, ensayo tras ensayo, los gatos cada vez tardaban menos en salir. Ya no daban zarpazos al azar, iban directos al mecanismo. Y ahí formuló su ley del efecto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí, porque la ley del efecto plantea que la fuerza de la asociación no depende de que el zarpazo y la apertura de la puerta ocurran a la vez, sino de la consecuencia de esa acción. Sí. Si la consecuencia es placentera, la acción se hace más fuerte para el futuro. Exacto. Y fíjate en cómo esto rompe las reglas de la mesa de billar que decías antes. Claro, porque en el billar la bola A empuja a la bola B hacia adelante. Es lineal, pero Thorndike propuso que el premio que ocurre al final de todo el proceso, o sea, la comida, actúa hacia atrás.
Es como una máquina del tiempo psicológica, fíjate. El premio futuro viaja al pasado para sellar con pegamento extra fuerte esa conexión entre ver la palanca y la acción de empujarla. Qué buena forma de verlo. Y esa capacidad de la consecuencia para, digamos, actuar hacia atrás, fue lo que sentó las bases del conductismo. A partir de ese momento entra en escena John B. Watson, que propuso rechazar de plano la introspección. Fuera mirar hacia adentro. Fuera. Watson decía que si queríamos que la psicología fuera una ciencia natural de verdad, tan seria como la física, teníamos que dejarnos de divagaciones y enfocarnos solo en predecir y controlar la conducta observable. Se apoyaba mucho en el canon de Morgan, si no recuerdo mal, la ley de la parsimonia. Eso es. El canon de Morgan básicamente te dice que no te compliques, no busques explicaciones místicas o supercomplejas si hay una respuesta simple delante de ti. O sea, no digas que el gato razona si puedes explicarlo por ensayo y error. Exactamente. No hay que atribuir una conducta a una facultad mental superior si podemos explicarla mediante una inferior. Y bueno, esta obsesión absoluta por lo observable y por las consecuencias nos lleva directamente al gigante del campo, a B.F. Skinner. Palabras mayores. Skinner y su concepto de la operante libre. En el texto detallan cómo Skinner refinó todo este conocimiento construyendo sus propias cámaras de condicionamiento, las típicas cajas de Skinner. Que eran obras de arte del control experimental. Sí, sí. Y lo que plantea él es fascinante, porque elimina de golpe la idea de que somos organismos pasivos esperando a que nos estimulen para reaccionar. Le dio la vuelta a la tortilla de Pavlov. A ver, en Pavlov, el estímulo va primero y te arranca la respuesta. Pero en el condicionamiento operante de Skinner, el organismo emite conductas de forma libre, espontánea. Opera sobre su entorno. Vale. Y es la consecuencia ambiental la que luego decide si esa conducta se va a repetir en el futuro o no. O sea que una paloma o una rata en una caja de esas no le da al botón porque entienda el concepto del futuro o porque sepa que luego habrá comida. No, que va. Le da a la palanca porque en su historial de aprendizaje del pasado, cuando hizo un movimiento parecido con esas luces encendidas, el ambiente lo seleccionó dándole una bolita de comida. ¡Qué locura! Es la evolución de Darwin ocurriendo a toda pastilla en tiempo real dentro de la vida de un solo bicho. Tal cual. Entender a Skinner es empezar a ver el mundo a través de un filtro completamente nuevo. Las acciones viven o mueren según el ecosistema de recompensas en el que estén metidas. Pero claro, al procesar esta visión tan mecanicista, tan fría si quieres, a quien nos escuche le surgirá una duda inevitable, porque a mí me pasa. Si todo es puramente ambiente y consecuencias pasadas manejando nuestros músculos, parece que somos cascarones vacíos. Sí, esa es la crítica clásica, desde luego. O sea, ¿nos sirven de nada las expectativas? ¿No pensamos? Pues resulta que en el propio campo experimental hubo alguien que levantó la mano y dijo justo eso, Edward Tolman. Ah, Tolman. Tolman fue la gran espina clavada del conductismo radical. Él se negaba en rotundo a aceptar que los seres vivos fueran simples máquinas ciegas de estímulo y respuesta. Él propuso un enfoque distinto, ¿no? ¿De estímulo a estímulo? Sí. Argumentaba que los animales, cuando interactúan con el mundo, no están solo fortaleciendo músculos o hábitos, están construyendo representaciones internas, lo que él llamó mapas cognitivos. Y generan expectativas de qué camino lleva a qué sitio. Y Tolman, fíjate, no se quedó solo en la teoría. Lo demostró con un experimento de laberintos que a mí me parece una genialidad. El de los 3 grupos de ratas, claro. Ese. Cogió 3 grupos de ratas y las puso a recorrer un laberinto súper complejo durante varios días. Al grupo 1 le ponía comida al final siempre. Al grupo 2 nunca les daba nada. Vale. Y al grupo 3, atención, no les dio comida durante los primeros 10 días. Pero el día 11 va Tolman y les pone comida en la meta. Y los resultados de ese grupo 3 hicieron temblar toda la teoría de las consecuencias inmediatas. Ya ves. Porque, a ver, durante esos 10 primeros días, las ratas del grupo 3 deambulaban por ahí, se equivocaban 1000 veces, no parecían aprender absolutamente nada porque, claro, no había premio. Pero llega el día 12, justo después de descubrir la comida el día 11, ¿Y qué pasa? que recorren el laberinto casi a la perfección. Sin errores. Rindieron igual de bien que el grupo 1 que llevaba comiendo desde el principio. Lo cual prueba, y esto es fuertísimo, que esas ratas llevaban 10 días aprendiéndose la arquitectura del laberinto en absoluto silencio. Exacto. Estaban construyendo su mapa mental sin que hubiera ningún premio de por medio pegando las asociaciones.
Tolman demostró que hay una diferencia abismal entre aprender algo y ejecutar la conducta que demuestra que lo has aprendido. Y claro, te puedes imaginar, esto provocó una crisis metodológica enorme en la psicología. Porque si de repente admitimos que hay variables ocultas dentro de la cabeza, como mapas o expectativas, corremos el riesgo de volver a las especulaciones infundadas de los filósofos de hace siglos. Ya, ¿cómo mides de forma científica algo que no puedes ver? Pues la solución que encontraron fue abrazarse muy fuerte al método hipotético deductivo. Y aquí entra un concepto vital de Karl Popper, que es el principio de falsación. Vale. Popper atacó eso que él llamaba el inductivismo ingenuo, que el texto lo explica con una imagen muy visual. A ver, la idea es que, por muchos cuervos negros que tú veas a lo largo de tu vida, eso no te da la base lógica para afirmar como ley científica universal que todos los cuervos son negros. Claro, porque basta con que aparezca empíricamente un solo cuervo blanco, uno solo, para destruirte la teoría entera. Totalmente. Popper estableció que para que una teoría sea ciencia de verdad, no vale con buscar ejemplos que te den la razón. La teoría tiene que estar construida de tal forma que sea falsable. O sea, que se pueda poner a prueba. Y si es falsa, que se pueda refutar. Y las ratas de Tolman del día 11 fueron ese cuervo blanco, ¿no? Exactamente. Falsaron la idea de que el aprendizaje solo ocurre si hay refuerzo inmediato. Y esto obligó a los conductistas a refinar sus modelos y a exigir que cualquier evento interno, cualquier expectativa, tuviera siempre un anclaje medible en el entorno. Que, por cierto, un malentendido súper habitual es creer que el conductismo que vino después de esto decidió simplemente ignorar todo lo que pasaba en la cabeza porque era muy difícil de medir. Sí, esa es una caricatura muy injusta. El conductismo radical materialista no borra los pensamientos del mapa, ni mucho menos. O sea, no dicen que seamos robots sin mente. Para nada. Lo que dice la postura materialista es que los eventos privados, o sea, tus pensamientos, tus recuerdos, tus emociones, no pertenecen a una dimensión mágica separada del cuerpo. Son respuestas biológicas reales. Son conductas encubiertas, digamos. Eso es. Operan bajo las mismas leyes naturales que, yo que sé, caminar o hablar. Lo único es que ahora mismo solo los puede observar la propia persona, o necesitamos una tecnología que todavía no tenemos del todo desarrollada. Y bueno, es fascinante ver que todo este debate, que suena súper teórico, no se quedó encerrado en laboratorios con palomas y ratas, porque toda esta comprensión rigurosa de cómo el ambiente moldea la conducta ha dado el salto y hoy en día es el estándar para tratar el sufrimiento psicológico humano. Así es. La aplicación clínica es donde de verdad se la juegan todas estas teorías. Y las técnicas actuales de la terapia de conducta están cimentadas directamente en el condicionamiento de Pavlov y de Skinner. El texto cita, por ejemplo, las características que propone Kac-Zinn para estas terapias. Y me llama la atención que no se centran en hacer arqueología del pasado del paciente para buscar un trauma de la infancia. No. Se centran de forma milimétrica en el presente, en los determinantes ambientales que están manteniendo esa conducta problemática hoy. Usan la conducta observable como medida de éxito y son terapias súper específicas. Y la cosa ha seguido avanzando. Hoy ya hablamos de terapias de tercera generación. El documento resalta la psicoterapia analítico-funcional. Que suena complicadísimo, pero es fascinante. Sí, porque tiene sus raíces en Skinner, pero se aplica a los problemas humanos más íntimos y complejos. Es el ejemplo perfecto de cómo estudiar a una rata en una caja acaba ayudando a una persona con depresión. Esta terapia pone el foco en las acciones privadas y en las relaciones. ¿Y cómo lo hacen? Pues convierten la propia consulta del psicólogo en un laboratorio de la vida real. O sea, usan la propia charla, ¿no? Exacto. El material clínico principal es la conducta verbal del paciente, allí mismo, en la sesión. Si alguien tiene, digamos, un patrón de evitación emocional que le está arruinando la vida, el terapeuta no se pone a filosofar sobre ello. Observa en tiempo real cómo el paciente evita temas con él en la consulta. ¡Wow! Y ahí mismo aplica las contingencias de Skinner. Refuerza o extingue en pleno flujo de la conversación para cambiar esa conducta de raíz. Lo cual nos lleva a una justificación crucial del tema de hoy. Porque a menudo la gente cuestiona si tiene sentido ético y práctico estudiar palomas o ratas para descifrar la mente humana. Pero a la luz de esto, entendemos que la ciencia confía en ese método por pura continuidad biológica, como decía Darwin. Claro, es que nuestro sistema nervioso central, por muy complejos que nos creamos, no opera con leyes físicas distintas a las del resto de mamíferos. Compartimos los mecanismos primarios de adaptación.
Y el texto deja claro que usar modelos animales, siempre con comités de bioética y de bienestar por delante, claro, es insustituible a día de hoy. Ni el ordenador más potente puede simular el aprendizaje caótico de un ser vivo. Imposible. Un ejemplo clarísimo de esto, que es arrollador, son las aportaciones a la neurociencia actual. Sin entender este aprendizaje básico, no podríamos entender cosas como la adicción severa. Claro, lo de la autoadministración intravenosa. Eso es. En esos estudios observan cómo un animal aprende a presionar una palanca para recibir una infusión de, por ejemplo, una droga. Y a través de este paradigma de Skinner, o sea, acción y consecuencia, los neurocientíficos logran mapear cómo la sustancia secuestra los circuitos de dopamina en el cerebro. Madre mía, es que nos enseña cómo nuestro propio mecanismo de supervivencia, el que evolucionó para ayudarnos a buscar agua o comida, acaba corrompido bioquímicamente por la droga. Exacto. Sin toda esta teoría del aprendizaje de fondo, los neurocientíficos no tendrían el andamiaje conductual para entender qué demonios están viendo a nivel molecular. Bueno, pues si sintetizamos un poco este recorrido monumental que hemos hecho hoy, hemos visto que la psicología del aprendizaje no es un catálogo de trucos para entrenar perros. No para nada. Es el estudio de cómo cualquier experiencia cambia lo que podemos llegar a hacer. Hemos pasado por Aristóteles, por Descartes y sus máquinas, por los reflejos de Pavlov. Hemos visto a Thorndike demostrar que el futuro, con los premios, altera el pasado. A Skinner manejando voluntades con el ambiente. Y a Tolman exigiendo rigor para lo invisible. Y todo desembocando en terapias que salvan vidas. Creo que hemos iluminado bastante ese pantano metodológico del principio. Desde luego, hemos cartografiado un territorio enorme hoy. Pero fíjate, el texto en su tramo final deja abierta una puerta que incomoda muchísimo tanto a científicos como a filósofos. Uy, a ver. Plantea el dilema frontal entre el libre albedrío y el determinismo. Es un tema súper espinoso para terminar, ¿eh? Ya, pero es la conclusión lógica si lees a los autores más estrictos, si asumimos este determinismo ambientalista radical que hemos estado viendo. Asumimos que absolutamente toda nuestra conducta depende de una cadena inquebrantable de causas ambientales previas y de nuestra genética. Claro, todo tiene un origen demostrable fuera de nosotros mismos. Exacto. Y esto te deja con una pregunta para darle vueltas en casa, para quien nos escuche. Si tu entorno, exacto, y las consecuencias de tu pasado dictan con precisión milimétrica la respuesta que vas a dar en este segundo, ¿existe realmente la libertad de elección? ¿O es el libre albedrío un simple espejismo? Una ilusión provocada porque todavía no somos capaces de procesar los billones de variables microscópicas que rigen nuestra biología. Madre mía, es una reflexión que te desarma por completo, la verdad. Nos devuelve un poco a la analogía de la radiografía. Quizá cuando vemos a alguien comportarse y nos parece libre e impredecible, no es que no haya reglas, es que la red de causas es tan gigantesca y tan compleja que aún no tenemos la lente para verla entera. Y claro, en esa oscuridad construimos la ilusión de que somos totalmente libres. Totalmente. Da para pensar. Muchísimo. En fin, muchísimas gracias por el tiempo dedicado a desgranar este documento tan complejo. Estoy segura de que ha sido un recorrido súper esclarecedor para la audiencia. Nos encontramos en el próximo Análisis Profundo.